Amados hermanos en la fe de nuestro Salvador Cristo Jesús, paz a vosotros. Ocupen su lugar un momento. Y me ponía a meditar en la alabanza antepenúltima que entonábamos. Y en una de sus estrofas decía: aquellos que les canté y les hablé del amor. Y cuando ellos, dice, me necesitaban, pues yo les cerré la puerta, porque tenían frío y se quedaron afuera. Es para reflexionar. Todas las alabanzas traen un mensaje, y en esta tarde, mis hermanos, yo quiero compartir un mensaje con todos ustedes. Ya el tema o el título de él ya lo vieron en la pantalla, y le he titulado En las manos del alfarero. A veces cuando nosotros tenemos una necesidad, una enfermedad, y más cuando nos han dicho que uno de nuestros órganos está dañado, y buscamos ayuda, vamos a un hospital, y cuando nos diagnostican que esa operación puede hacer bien, puede ayudarnos, y nosotros con esa confianza nos depositamos en las manos de ese médico, de ese doctor, sin saber si después de esa operación vamos a volver a abrir nuestros ojos. Pero tenemos esa confianza, porque la mayoría ha pasado de nosotros que llegamos a estar enfermos y acudimos a ellos. Hoy, mis hermanos, tenemos que depositarnos en las manos del médico de médicos, el doctor de doctores, y ese es nuestro Dios. Vamos a tener una lectura para poder platicar de todo lo que nuestro Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Todo lo que nuestro Dios ha hecho con muchos de ustedes. Quiero invitarlos a que me acompañen a darle lectura en la carta segunda que escribiera uno de los príncipes de Israel a uno de sus hijos, porque así le llamaba a Timoteo, su hijo, porque lo engendró en la palabra de nuestro Dios. Segunda de Timoteo, en su capítulo 2, verso 20, y les invito a que me acompañen de pie, y vamos a darle lectura todos juntos. Y dice la palabra de nuestro Dios así: mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Amén. Ocupen su lugar. Y vamos a echar a volar nuestra imaginación. Llegamos a una casa, y esto como que siempre lo mirábamos en una casa de las personas ricas. Yo llegué a convivir con los hijos de un hombre muy rico. En el estado de Guerrero era el más rico, y quizás ustedes lo llegaron a conocer, Enedino Román. Y llegué a convivir con sus hijos porque eran de mi edad, y llegaba a su casa, y cuando yo leo este pasaje me imagino, él tenía, no sé cómo le llaman a esos cuadros, a esos cajones donde tienen todo adentro del cristal,
muchas reliquias, muchos vasos de diferentes. Y cuando leo este pasaje, echo a volar mi imaginación y parece que estoy entrando a esa casa y estoy viendo lo que dice el apóstol Pablo. Dice que en una casa grande no solamente hay vasos de oro, de plata, también hay de barro, de metal. Pero termina diciendo, no todos esos vasos a veces son buenos, porque unos sí sirven para dar servicio y otros dice que están para deshonrar. Nosotros quisiéramos que todos los que estamos acá, porque así lo sentimos en nuestro corazón, que venimos a este lugar porque queremos servirle a nuestro Dios. Pero nuestro Dios no se puede presentarnos como una persona así como lo quisiéramos ver físicamente. Él se presenta a través de uno de ustedes, a través de un pequeñito, a través de un adulto. Y es de la forma que Dios se presenta ante nosotros y nos sentimos bien cuando nosotros podemos servirles. Cuando yo puedo servir. Yo creo que ese es el deseo de todos los que estamos aquí, servirle a nuestro Dios, servirle a la iglesia, servirle a cada uno de ustedes, que es la iglesia de Dios, es el cuerpo de Cristo. Y por eso es que dice que en esta casa hay muchos vasos de distintos materiales, pero estos vasos tuvieron que verse elaborado en un lugar. Yo los invito a que descendamos y hagamos un recorrido en el tiempo y descendamos a ese lugar donde fueron elaborados estos vasos. Quiero que abran su escritura en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 18. Dios tenía un mensaje para su pueblo y toma a uno de sus profetas, que era el profeta Jeremías, y le dice: yo quiero que lleves este mensaje a mi pueblo. Pero quizás el profeta Jeremías no dice en la Biblia, yo me imagino que pudo haber dicho: pero ¿cuál mensaje quieres que yo lleve al pueblo? Es que no te lo voy a dar ahorita. Yo quiero que desciendas a este lugar donde yo te quiero llevar, y ahí te voy a hacer oír el mensaje que yo quiero que lleves al pueblo. Y dice el verso 1 del capítulo 18 de Jeremías: la palabra que fue a Jeremías de Jehová, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. ¿Acaso no ya nuestro Dios le estaba hablando a Jeremías? ¿Acaso no dice la palabra que fue a Jeremías? ¿Acaso no venía de Dios? Pero él lo quería en ese lugar que él estaba ordenando. Dios nos habla, pero Él nos quiere en un lugar especial, en un lugar donde Él tiene algo para nosotros que quizás no en cualquier lugar nos los puede hacer ver, no nos los puede revelar, así como al profeta. Yo quiero que vayas a la casa del alfarero. Y notemos esto en el verso 3, que dice así: y descendí
casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda, y descendí. Jeremías se encontraba en una parte de Jerusalén, y me imagino que esta casa del alfarero se encontraba en la orilla, pero abajo de la ciudad. Y por eso dice, y descendí. La palabra descender muchas veces en la Escritura la tenemos que espiritualmente entender, que para que Dios nos hable, para que Dios nos abra los ojos del entendimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Doblar nuestras rodillas, bajar al piso. La característica de muchos personajes que Dios usó para llevar este mensaje al pueblo, por decir unos de ellos, Moisés, cuando lo saca de Egipto y lo lleva por el desierto, es como ese barro que lo toma y en el camino lo empieza a limpiar. Llega al punto de que Moisés ya no pudo y desmayó, cayó, porque tenía sed, pues no había agua en ese desierto. El barro estaba listo para ser trabajado por nuestro Dios. Otro personaje, Saulo de Tarso, cuando iba rumbo a Damasco y su intención era apresar a los hermanos que estaban en ese lugar, porque él era un perseguidor de la iglesia, era un príncipe de Israel, un hombre que conocía todas las leyes, pues fue instruido bajo los pies de un maestro que se llamó Gamaliel, un hombre poderoso. Pero dice que yendo al camino fue fulminado con un relámpago, con una luz, y cayó al piso. Ese barro estaba listo para ser trabajado, para moldearlo nuestro Dios. Y por eso aquí el profeta, sin saber lo que el Señor le iba a decir, dice, y descendí. Esa es la parte importante también para muchos de nosotros, la obediencia. Él no lo cuestionó, él fue a donde el Señor le dijo, vete a la casa del alfarero, y ahí te voy a hacer oír mi palabra. El profeta Jeremías dice que fue, se presentó, y quizás la casa estaba sola. Llegó y al único que encontró fue a un hombre trabajando con el barro, porque para mis hermanos que no conocen lo que es la artesanía, los que han nacido acá a lo mejor no conocen cómo es eso. Son esas personas que trabajan con el barro, que agarran barro, y esto no se puede tomar de donde quiera. Mi mamá fue, en el tiempo que era joven, podría yo decir que era artesana, porque no conocíamos lo que era artesanía en el pueblo donde nosotros crecimos. Había un lugar donde íbamos y escarbábamos, sacábamos esa tierra, y luego decía, esta no está buena para hacer lo que yo quiero. Escarbábamos en otra y le quitábamos las piedras y nada más agarrábamos lo que iba a servir y lo llevábamos a la casa. Y ella empezaba a batirlo. Hoy tenemos refrigeradores, tenemos llaves de agua, galones, y los ponemos a enfriar para tomar un agua fresquecita. En el tiempo mío,
y yo creo que muchos de ustedes, allá no se usaba eso. Le llamábamos tinajas, una olla grandotota, y ahí echábamos el agua. Pero ahora yo me doy cuenta, en ese tiempo pues era algo que mi mamá hacía y ya, pues no me ponía yo a pensar qué tanto le echaba o qué tanto hacía con el barro, que tenía que llevar un proceso. Porque qué pasaba si no lo amasaba bien, o no le echaba la suficiente agua, o no le daba el calor o la temperatura al horno donde las iba a cocinar que necesitaba. Vi algunos jarros que en cuanto los sacaba se estrellaban así, o les echábamos agua y se trasminaba. Y estas ollas que poníamos todo el agua para tomarla ahí fresquecita, no se trasminaba el agua. Y hoy me doy cuenta que es un trabajo muy laborioso, muy hermoso, y a veces quisiera uno regresar el tiempo y vivir esa época, pero estamos en una ciudad, la tecnología ha avanzado. Pero lo que vemos entonces dice que Jeremías llega a ese lugar. Era un profeta de Dios, quizás pensó, me van a recibir en esa casa donde me está mandando Dios. Pero dice que encuentra a este hombre, y me imagino a lo mejor ya un ancianito, trabajando ahí con el barro. Y él se le queda mirando, y dice el verso 4, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó y hizo otro vaso según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Jeremías, me imagino que llega y pues esperando a ver qué va a pasar, porque Dios le dijo, ve a esa casa y ahí te voy a hacer oír mi palabra. Y él se le queda mirando al hombre que está trabajando el barro. Me imagino, no dice en la Biblia, me imagino que él está pensando, ¿a qué horas me habla Dios? ¿A qué horas me va a decir, Jeremías, ya es hora, te voy a dar el mensaje para que le lleves a mi pueblo? Y en lo que está él viendo al que está trabajando el barro, dice que ya llevaba el vaso hecho y se le quiebra. Y lo agarra, lo vuelve a desbaratar y vuelve a hacer otro vaso. Dice, y entonces fue a mí palabra de Jehová. Dice el verso 5, entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Era el mensaje para el pueblo de Israel, es el mensaje para cada uno de nosotros. Jeremías tuvo que descender, nosotros venimos y descendimos al polvo de la tierra, doblamos nuestras rodillas porque pedimos que el Señor nos hable. Sus manos es la palabra. Él no se nos puede aparecer, ya dije, en persona y decirlo, tienes que hacer así, así. Él viene y nos habla a través de la palabra. Nosotros hemos descendido, doblamos nuestras rodillas y así como ese barro, en esas manos de ese alfarero, Dios dice, ¿acaso yo no puedo hacer con cada uno de ustedes así como Él lo está haciendo? Para eso, entonces, nosotros tenemos que darle permiso a nuestro Dios. En los estudios que hemos estado teniendo, hemos tenido los temas de la humildad. Mi hermano Hilario decía, a lo mejor todavía tengo un poco de soberbia,
todavía tengo un poco de altivez, pero el Señor nos quiere tomar en sus manos y moldearnos, así como ese alfarero hizo con el barro. Pero para eso tenemos que dejar que trabaje con cada uno de nosotros, porque hoy estamos en esa casa que el profeta Jeremías descendió, que era la casa del alfarero. Hoy estamos en esa casa. Ese alfarero es nuestro Dios, no es el que predica, no es el que se para al frente, es nuestro Dios. Así que el profeta Jeremías escuchó el mensaje para llevarlo al pueblo. Y recalcamos en el verso 6 que nuestro Dios dijo: ¿acaso yo no puedo hacer con ustedes como este alfarero hizo con ese barro? Tenemos que ponernos a meditar, mis hermanos. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, muchas veces pensamos, o quizás llegó a pasar un pensamiento, que todos los de la iglesia, todos los que componemos la iglesia, tienen que ser personas buenas, tienen que ser personas justas, tienen que ser personas sin tacha. Nuestro Dios no nos encontró así. Nuestro Dios nos encontró, el apóstol Pablo dice, en la basura. Isaías dice, en el lodo cenagoso. Ahí estábamos nosotros. Algunos eran asesinos, algunos eran drogadictos, otros eran X, pero una mayoría no éramos personas buenas, no éramos personas justas. Y el Señor nos trajo a este lugar porque venimos a ponernos en sus manos, y Él nos ha venido trabajando, nos ha venido transformando. Pero en ese proceso hay veces que nos lastima. Si el barro pudiera hablar, diría lo que dice Isaías 45. En el capítulo 45 de Isaías dice así, en el verso 9: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Si el barro hablara, diría: así no me hagas, no me lastimes. Pero nosotros, como ese barro en las manos de nuestro Dios, muchas veces sí llegamos a decirle: Señor, ¿por qué me está pasando esto? O Señor, ¿por qué tiene que pasar esto en la iglesia? ¿No es la iglesia tuya? ¿No es la iglesia de Dios? ¿No deberían haber puras personas buenas? Un grupo de personas que se decían ser conocedoras de la ley se sentaron en una mesa, siguiendo siempre al maestro a ver qué hacía. Y se sentaron en una mesa y ven al maestro que llega y se sienta con un grupo. Y ellos conocían a estas personas, que unos trabajaban como cobradores o recaudadores de impuesto en el gobierno romano. Y otros decían: estos son pecadores. Y empiezan a murmurar este grupo y dicen: ¿acaso él no sabe
que todos estos con los que se está sentando son pecadores? No deberían de sentarse con ellos. ¿Qué contestó Jesús? Dice allá en Lucas, en su capítulo 5, el maestro, conociendo el corazón de ellos, conociendo el corazón de todos nosotros, él les contesta así en el capítulo 5 de Lucas, verso 30 al 32, dice así: y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan de médico, sino los que están enfermos. Y nosotros estamos enfermos. Unos estábamos más graves que otros. Y así como tenemos una enfermedad física, acudimos a un hospital, acudimos a la clínica para que nos den una medicina, una receta. Así venimos a la casa de nuestro Dios, a la casa del alfarero. Y es donde nuestro Dios nos empieza a sanar. Pero llegamos aquí en esa condición, enfermos. Y ya lo decíamos, no éramos buenos, éramos malos. Unos todavía la medicina no nos ha hecho efecto. A otros ya nos lleva muy avanzada. Nos está curando esa enfermedad que era el pecado, la altivez, la arrogancia, la envidia. En el estudio antepasado que compartía con ustedes, aquellos sentimientos negros y aquel sentimiento que estaba sobre todos los sentimientos, que era el odio y que quería destruir al amor. Nosotros llegamos aquí con todas esas enfermedades y decidimos ponernos en sus manos, en las manos de ese médico de médicos, del doctor de doctores. Si echamos un vistazo hacia atrás, vean lo que han avanzado. Ya no es como era antes, ya no habla como hablaba antes, ya no piensa como pensaba antes. Y nos sentimos contentos porque me acuerdo de aquellas palabras que dijo aquel hombre, aquel rey: un pueblo diferente a todos los pueblos y sus leyes son diferentes. Nosotros nos examinamos y vemos que ya no soy como era antes, ya soy diferente. Porque con ese deseo, con ese propósito, yo llegué aquí a la casa de nuestro Dios, porque quería ser diferente. Ya no quería ser el mismo. Ya no quería seguir caminando por ese camino donde yo venía. Ya no quería seguir haciéndole daño a la gente, a la sociedad. Ya quería yo ser una persona de bien. Yo pienso y creo que con ese sentimiento ustedes se pusieron a los pies de nuestro Maestro, porque quieren ser diferentes. Y aparte de eso, queremos ganarnos las bendiciones de nuestro Dios. Pero eso no es todo. Dios nos ofrece que si les somos obedientes, nos ofrece también la vida eterna. Pero para esto tenemos que depositarnos en sus manos. Así como ese barro, tenemos que dejar que el Señor nos vaya puliendo. Dice San Marcos capítulo 2, verso 17. Marcos 2:17: y oyendo Jesús les dice:
Los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Nosotros éramos esos pecadores. No éramos buenos, no éramos justos. Y así nos llamó el Señor. Y aquí estamos. Solamente falta que, si tenemos un poquito de orgullo, lo dejemos y nos depositemos en las manos de Él. Que Él nos quiere trabajar, Él nos quiere hacer un vaso de honra. Isaías 64, verso 8, reconocía un hombre, siervo de Dios, que sabía que nosotros no lo podemos hacer solos. Él reconocía que el único que puede transformarnos es Él, nuestro Dios, el que nos hizo. Dice en el verso 8 del capítulo 64: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos todos nosotros. Nos tomó de ese lodo, de esa inmundicia, de la vida que muchos llevaban. Y así como dice Isaías, nos fue moldeando, nos fue dando forma. Job lo expresa de esta manera en su capítulo 10. Dice así: en el capítulo 10 de Job, en su verso 9, dice: acuérdate ahora que como al lodo me diste forma y en polvo me has de tornar. Como al lodo, como ese barro que se amasa, se trabaja para hacer esa obra que quiere Dios hacer de cada uno de nosotros. Nos tiene que trabajar para que podamos hacer un vaso de honra, para que podamos servirle a nuestro Dios. Pero en ese proceso hay mucho trabajo que hacer. Hay 3 elementos que tiene que usar para hacer esa obra. Y a la primera, el primer elemento ya lo vimos que es el barro. El segundo elemento que tiene que usar para formar ese vaso es el agua. Y decía que mi mamá, yo no sé cómo le hacía. Ahora me pongo a pensar de dónde aprendió ella, porque pues ella no fue a la escuela, no estudió artesanía, pero hacía esas tinajas y jarros, y con eso tomábamos atole, café, canela. ¿Cómo los hacía? No sé. Ahora me pregunto, porque lleva un trabajo. Esa agua no debe de pasarse de lo que se debe de tener para que ese barro se cuaje. Y esa agua no es nada menos que la palabra de nuestro Dios. El profeta Moisés, en su capítulo 32, dice el verso 2, Deuteronomio capítulo 32, gracias mi hermana, capítulo 32 verso 2 dice así: goteará como la lluvia mi doctrina
Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Dios necesita que nosotros absorbamos esa agua. Para podernos trabajar, necesitamos esa agua. Y esa agua es la palabra de nuestro Dios. Ya lo vimos acá. Como la lluvia es la doctrina de nuestro Dios. Pero si nosotros no recibimos esa agua, vamos a hacer esos jarros partidos, estrellados, que les echan el líquido y se sale. Yo no quiero ser uno de esos. Yo tengo la seguridad que usted no quiere ser uno de esos. Yo quiero dar un servicio. Quiero servir, porque sí, dice Timoteo, o Pablo a Timoteo, nosotros queremos ser esos vasos de barro, pero de honra. Pero para eso, nuestro Dios necesita darnos ese elemento que es el agua y que es su palabra. Jesús dijo que si nosotros vamos a Él y recibimos su palabra, dice que correrá como ríos de agua viva por nuestro vientre. O sea que nuestra mente se saciará de la palabra de nuestro Dios, fluirá. Con cualquier persona que nosotros queramos platicar, llevar el mensaje, va a fluir. Solamente vamos a querer un motivo para empezar la plática. Y si ustedes se han dado cuenta, no sé si les ha pasado, a veces buscan un pretexto para poder entrar, hablarles de la palabra de nuestro Dios. No se pueden quedar callados. Ustedes quieren que todos sepan lo que ustedes ya saben. Y Jesús dice como fluirá como ríos de agua viva, la palabra de nuestro Dios. Pero el tercer elemento, muchas veces no lo hemos aguantado. Cuando llegamos a ese proceso, se rompe el vaso, se estrella el vaso. ¿Y cuál es ese tercer proceso o el tercer elemento? El fuego. Para que ese vaso sea una obra perfecta y útil para el servicio, tiene que ser pasado por el fuego. Y esa es la prueba que tenemos que recibir todos. Yo les contaba de una hermana hace años que la invité a la iglesia, pero muchos de mis hermanos le dijeron: hermana, esta es la iglesia de Dios, donde usted va a encontrar paz, donde usted va a encontrar tranquilidad, donde no hay problemas. Y un día me dice: hermano, me voy de la iglesia. Y le decía: ¿pero por qué, hermana? Dice: es que me engañaron. Ustedes me dijeron que esta era una iglesia de paz, una iglesia de amor. Dice: pero no, dice, es todo lo contrario. Yo le decía: hermana, en verdad usted busca esa iglesia de amor, de paz, sin problemas. Sí, pues entonces tiene que pasar por esta de problemas, porque si no pasa por esta de problemas, nunca va a llegar a esa iglesia que usted busca. Y eso está allá en Apocalipsis capítulo 21, por ahí del verso 4. Ahí no habrá derramamiento de lágrimas, ahí no habrá dolor. Y si alguien lleva sus lágrimas todavía del sufrimiento que tuvo acá, dice que Jesús limpiará las lágrimas de todos. Ahí está la iglesia que todos nosotros anhelamos, una iglesia de paz,
de amor. No habrá pleitos, pero esa es la prueba, el fuego. En los materiales que a veces se tienen que cocinar es a más de 300 grados de temperatura. Y son las pruebas que nosotros debemos de pasar. Dice el apóstol Pedro en su capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 y 7, dice así: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Y en el verso 6 dice: en los cuales vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diferentes tentaciones, si es necesario. Es necesario que pasemos por estas pruebas. Y por eso decía que en este proceso de nuestro Dios estar trabajando con el barro y haciendo esos vasos, es donde muchos nos quebramos, no pasamos las pruebas, nos vamos de la iglesia, ya no queremos saber nada y vamos por ahí diciendo, pues la iglesia que decían que era la iglesia de Dios, no es la iglesia de Dios. Ese proceso es el más difícil. Por eso cuando Moisés, Dios lo primero lo preparó, Dios dice ya en el Salmo 80 que hizo plantar una vid en Egipto y la arrancó y luego la trajo y la tuvo que pasar por el desierto. A Moisés lo prepara en Egipto, lo trae, pero como él había sido un hombre, un príncipe, era el segundo del rey, Dios tenía que quitarle todo eso, derribarlo a tierra para empezar a trabajarlo. Hasta que cayó, el barro estaba listo para ser trabajado. Muchas veces nosotros es necesario que lleguemos hasta ese punto para saber que sí necesitamos de ese fuego que nos va a purificar, que nos va a limpiar, para que podamos serle útiles a nuestro Dios. Y no solo eso, sino alcanzar la vida eterna. Dice el apóstol Santiago en su capítulo 1, verso 12: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el que aguanta, bienaventurado el que pasa todas estas turbulencias. Me decía un hermano, hay veces que nos vamos a ver como una caña en el desierto, donde no hay nada de vegetación y solamente tú estás plantado ahí, y vienen las turbulencias y casi te arrancan, te tiran al suelo, te levantas. Pero es parte del proceso. Dios, a través de su palabra, que son sus manos, nos va moldeando. A ti te falta que te quite esto, bueno, te lo voy a quitar, y pareciera que como
tenemos una herida y apenas está sanando y nos la pasan a traer. ¿Y cómo se siente? Nos pasan a traer la llaga y nos hacemos para un lado, nos hacemos para otro. Pero es el proceso para nosotros alcanzar a hacer esa obra santificada para nuestro Dios. Tenemos que pasar, pero hay veces que nos pasan las cosas y luego decimos, y era hermano, y decía ser de la iglesia, cuando debiéramos de decir, vamos a orar por ellos, vamos a orar por el hermano, vamos a orar por la hermana, porque todos nosotros vamos por ese camino y somos como un ejército, como un batallón de soldados, y me sorprende eso, lo que ellos hacen, porque si el enemigo logra hacer o tumbar a un soldado, ellos no lo dejan ahí, a pesar de que no es de la familia, lo agarran, se lo ponen en su hombro y siguen. Deberíamos de ser nosotros así. Cuando alguien cae, deberíamos de levantarlo, en vez de pisotearlo más. Deberíamos de animarlo, animarla, que no se quede ahí, porque vamos caminando y se va quedando atrás. No sé cuántos pasaron por el desierto cuando se vinieron para este país. Muchos de ustedes quizás llegaron a vivirlo y miraron que el grupito ya iba adelante y ustedes ya no podían. Y alguien se regresa y les dice, no, vámonos, más adelantito ya es de bajada y échate a rodar. Y no nos dejaron. Ustedes imagínense, vamos todos ahorita y alguien se va quedando atrás. Seríamos muy ingratos si en vez de ayudarlo lo abandonamos. Y esa es la iglesia de Dios. Dios quiere que nosotros nos dejemos que el Señor nos moldee con sus manos, que seamos como ese barro. Hay una alabanza que a mí me gusta mucho en lo personal, esa que dice, Señor, yo quiero abandonarme. Y si nosotros quisiéramos y le pidiéramos a nuestro Dios, así como cuando vamos a un hospital y nos abandonamos en las manos de ese médico, no sabemos si nos va a quitar otra parte del cuerpo, pero depositamos nuestra confianza que Él va a hacer su trabajo y nos va a reestructurar o nos va a quitar la parte dañada. Así seamos con nuestro Dios. Él es el dueño de todo, Él es el que nos hizo y Él sabe de dónde nosotros estamos enfermos. Dice Hebreos capítulo 12, quizás muchos dirán, pero hermano Lázaro, es que quizás usted no ha pasado por esas aflicciones, esas pruebas que se siente feo. El apóstol Pablo dice, es verdad que no es gozo cuando uno está pasando eso. Hebreos capítulo 12, verso 5 dice así, y estáis ya olvidados de la exhortación que como a hijos habla con vosotros diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido. Y si siguen leyendo, es verdad que la prueba, cuando estamos pasando por estas pruebas, no es gozo, es aflicción. Esta carne no quiere sufrir, pero solamente así vamos a seguir dando el siguiente paso, solamente así vamos a avanzar. Y en lo personal, a mí me ha tocado ver en ustedes cómo el Señor los ha trabajado. Yo no es necesario que me digan, yo lo veo y digo, en este hermano el Señor lo está moldeando.
ya lo lleva hasta acá. En esta hermana ya la está moldeando. Y a veces me alegra porque en ese tiempo de ese proceso, en ese tiempo de prueba, muchos no aguantan y se van. Yo los he visto que siguen aquí, siguen perseverando, siguen con el grupito. Y esa es la invitación. Dice el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, y ya vamos a ir terminando, en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Vamos bien, vamos dejando que el Señor nos trabaje, pero más gozo y alegría vamos a sentir cuando pasemos esa prueba. Y entonces dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 13: la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada. Cuando tenemos un problema, es ese fuego. Que hablan mal de usted, que le dicen, es la prueba. Y a veces le agarramos coraje al hermano, a la hermana, pero es parte de la prueba. Porque si viene alguien de afuera, no tiene sentido. De afuera vamos a esperar de todo, hasta que nos den un balazo. Pero los que estamos adentro, el apóstol Pedro dice, es necesario que todo esto venga y comience por la casa. Pero si es la iglesia de Dios, Jesús dijo a sus discípulos o aquellos trabajadores que querían arrancar la cizaña, dijo, no, déjala, que crezcan juntas, porque esta es con la que voy a aprobar a mi pueblo. De ello me encargo al último yo lo arranco y la quemo, pero déjenlos que crezcan juntos. Hermanos, entonces no nos sorprenda de las pruebas que vamos a tener, pero el Señor Jesús también dijo que hay de aquel por el que venga, porque la prueba va a ser más dura. El Señor Jesús dijo, porque con el juicio con el que juzgas, vas a juzgar, y con la vara que midas, te volverán a medir. Así que quiere decir que si yo soy el que comienzo, la prueba va a venir más dura para mí, y yo no quiero eso. Yo nomás quiero que la prueba venga, pero que el Señor me ayude para pasarla. Lo único que tenemos que hacer es lo que dijo ese rey de Israel, que el que compuso mucho de los salmos, que era un rey, y a pesar de que era un rey, el jefe y comandante de los ejércitos de Israel, se humillaba y reconocía que todo lo que él tenía, lo que poseía, y si estaba de pie, era por nuestro Dios. Nosotros con ese corazón humilde debemos de pedirle a nuestro Dios, y los invito a que se pongan de pie. Vamos a darle lectura a este último texto en el libro de los Salmos, en su capítulo 139. Y digámosle a nuestro Dios lo que este siervo también le pidió a nuestro Padre. El libro de los Salmos, en su capítulo 139, en su verso 23 y 24. Si estamos ahí, démosle lectura todos juntos, y dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Que así le pidamos a nuestro Dios, que tengamos esa confianza
que nos abandonemos en sus manos, que sea lo que Él diga. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.